¿verdad? De poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Bienvenido a nuestro hermano David, ¿verdad? Que le vemos bastante constante, ¿verdad? Desde que se reconcilió con el Señor. También nuestra hermana Lilian, ¿verdad? Que está nuevamente con nosotros también. Esperamos que se sientan bien, ¿verdad? Y que Dios pues sea haciendo esa obra especial. Lucas capítulo 12, versículo 13. ¿Cuánto lo tenemos? Amén. Lo leemos entonces, esta palabra que dice así. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oramos al Señor, le decimos: Padre, estás en los cielos, te damos la gloria, te damos la honra, mi buen Señor. Queremos en esta oportunidad pedirte, mi Rey, que nos bendigas, que tu buena palabra, Señor, nos pueda edificar, que tu buena palabra, Señor, nos pueda guiar en el camino que transitamos bastante, ¿verdad? Y vimos lo que es un concepto de parábolas, vimos también lo que son, y luego también considerar los oyentes originales de la parábola. Si le hallamos ese sentido a cada una de las parábolas que leemos, ya hemos logrado mucho. Entonces hoy vamos a continuar, porque la vez anterior decíamos que hay diferentes tipos de parábolas. Y ello, pues, lo decíamos, hay 3 tipos de parábolas. Y dice que son las parábolas del reino, las parábolas de la misericordia de Dios y las parábolas de acciones buenas. En esas 3 categorías pues caen la mayoría de parábolas que, como decíamos la vez anterior, muchos hablan de 30 parábolas, otros dicen incluso hasta 40 parábolas, las cuales están contenidas en los 3 evangelios sinópticos. Estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas. También mencionábamos que en el evangelio de Juan, que es el 4º de los evangelios, no hay ni una tan sola parábola, porque es un evangelio diferente, ¿verdad? Se encarga más de hablar en un lenguaje más profundo, más teológico, hablando doctrinalmente, por supuesto. Entonces, hablamos la vez anterior de las parábolas en general, cómo debemos interpretarlas. La exégesis decíamos que se refiere a la forma como nosotros las vamos a interpretar, y vimos algunos ejemplos. Vimos varios ejemplos y nos quedamos exactamente en esta parábola del hijo pródigo. Hoy nos corresponde ver 2 cosas. 1, las parábolas sin contexto, y número 2, las parábolas del reino, que por cierto eso es amplísimo, las parábolas del reino. Decíamos la vez anterior que 7 de ellas están contenidas en el capítulo 13 de Mateo, y su paralelo, ¿verdad? Por supuesto, en Marcos 4 y en Lucas también. Pero primero vamos a ver entonces las parábolas sin contexto, para recordar un poquito y hacer la diferenciación entre lo que ya se dijo y lo que vamos a mencionar hoy. Decir que muchas de las parábolas sí está el motivo o la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo la relató, pero en
otra cantidad también grande de parábolas, no se dice la razón por la cual el Señor contó la parábola. Y si lo tomamos ya en el sentido de interpretación, pues no se da un contexto. No se dice las circunstancias que se estaban viviendo en el momento cuando el Señor cuenta la parábola. Se comienza la narración y uno tiene que buscar qué es lo que significa, ¿verdad? Buscar la aplicación. Si se recuerdan, la vez anterior mencionábamos que hay tres cosas que se deben de considerar en la parábola para poder entenderla. Primero decíamos que se observa, la observación. Eso implica, decíamos, leerla una vez, 2 veces, 3 veces y las veces que sea necesario para lograr entender algunos detalles o encontrar algunos detalles en esa narración. Pero luego decíamos que viene el relato en sí, ¿verdad? Todo lo que cuenta el Señor en su parábola. Un ejemplo en lo que leíamos hoy, ¿verdad? Acerca de ese rico insensato. Entonces, toda la narración, lo que se cuenta de la parábola. Y 3, decíamos, también se habla de una aplicación, porque como toda palabra de Dios, como todo pasaje de las Escrituras, siempre tiene una aplicación para nuestras vidas. A eso se le llama también la lección espiritual. Siempre que nosotros nos acercamos a algún pasaje de la Biblia, aunque no sea parábola, siempre tenemos que preguntarnos qué nos dice Dios a nosotros. Entonces, eso es la lección espiritual. Entonces, también mencionamos que en muchas ocasiones no se menciona la parte de la ocasión, no se menciona la lección espiritual, sino que nosotros tenemos que descubrirla. Solo se da la narración. Entonces, un ejemplo que tenemos de parábola sin contexto es la parábola de los obreros de la viña, que se narra en Mateo 20. Esa parábola es bastante extensa, por cierto, porque dice que está desde el versículo 1, 20, Mateo 21, hasta el versículo 16. Y creo que para avanzar un poco solamente vamos a relatar algunos puntos importantes. Mire lo que comienza diciendo el Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3:00 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Hasta ahí voy a dejar la narración. Pero la narración es larga, llega hasta el versículo 16. Lo que pasó con estos trabajadores es que este dueño o este amo sale a buscarlos. Y dice que la primera oportunidad que salió es a la hora 3:00. El día, según los judíos, comenzaba a contar desde las 6 de la mañana. Quiere decir que salió ahí por las 9 de la mañana. Todavía era una buena hora para contratar. Pero luego dice que salió a la hora 6ª, tipo 12 del día, a la hora 9ª, tipo 3 de la tarde. Pero por último dice que salió a la hora 11ª. O sea, como quien dice, 1 hora faltaba ya de trabajo nada más. Salió por ahí por las 5 de la tarde, hasta contar a las 6, ¿verdad? Porque ahí terminaba el día según los judíos. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Lo que sigue de lo que yo no he leído es cuando lo llama para darles el pago. Dice que ordenó a su siervo que llamara desde los últimos hasta los primeros, y a aquellos que llamó de la hora 11ª, o sea, que solo faltaba 1 hora para terminar el día, dice que les dio 1 denario. Al principio él dijo: lo voy a contratar por 1 denario a los que llamó primero. Entonces la situación es que cuando los otros, porque fue llamando así por cada hora que había llamado, cuando llamó a los que habían trabajado desde tempranito, ellos dijeron: a nosotros nos va a dar más. Y su sorpresa fue grande porque les pagó lo mismo, les pagó 1 denario. Y ellos se molestaron. Y uno de ellos no se quedó callado, sino que de seguro estaba
ahí enojado y hablando cosas. Pero le dijo el Señor, ¿en cuánto convenimos? En 1 denario, le dijo. Entonces toma lo que es tuyo, le dijo, y pues yo quiero darle lo mismo también a estos últimos que trabajaron solo 1 hora. Y entonces le dice, ¿o tienes tú celo porque yo soy bueno? Le dice el Señor. O sea, él tenía el derecho de hacer con lo de él lo que él quisiera. Esa era la lección. Entonces, esta parábola, hermanos amados, está hablando acerca del favor y la misericordia de Dios. Esta parábola ilustra exactamente lo que es la salvación para todas las personas. Si bien es cierto que muchos, en este caso los obreros de la viña que fueron contratados en horas bien tempranas, representaban a Israel, y los que fueron llamados ya en la última hora representan a los gentiles y aquellas personas, ¿verdad?, que uno puede ver hoy en día que aceptan a Cristo y rápido terminan su carrera, luego mueren y se van con el Señor, y uno sigue aquí en esta tierra, trabajando y luchando y sirviendo, y a veces algunos sufriendo, ¿verdad? O hay momentitos sufriendo, porque así es la vida cristiana también. Entonces uno dice, pero ya se fueron, ya tienen su pago, ya tienen su recompensa. Entonces el Señor dice, yo quiero pagarles a todos por igual. La censura era para los judíos porque ellos decían la salvación para nosotros. Y los demás, no, ellos no querían salvación para otros. Ellos pensaban que eran exclusivos. Entonces, dice que en esta parábola debemos nosotros tratar de ver cuáles son los puntos de referencia de aquellos oyentes originales. La clave está en repetir, dice, la lectura de la parábola hasta que surjan los puntos de referencia. Eso ya lo decíamos antes. Usualmente esto también da una pista para hallar a los oyentes originales. ¿A quiénes les dijo eso? Esa es una pregunta importante. En la parábola dice que de los obreros de la viña hay solo 3 puntos de referencia. 1 es el dueño, 2 es los obreros de todo el día y 3 los obreros de 1 hora. La explicación pues ya la mencioné, ¿verdad? ¿Quiénes representa cada uno de esos tipos de personajes que se deben de identificar en esta narración? Quiero que leamos el versículo 16. Mateo 20:16. Así dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esa expresión se repite en varias parábolas, no solo ahí. Y muchas personas, yo no sé si lo hacen por bromear, creyentes me refiero, ¿verdad? No sé si lo hacen por bromear o porque en realidad nunca entienden lo que significa esa expresión, pero muchos lo aplican a la vida diaria, ¿verdad? Y ellos tal vez están haciendo una cola y de repente alguien pues le llamó a algún amigo, ¿verdad? Y le dicen pase por acá porque estaban al final. Vienen ellos y dicen entonces, porque la Biblia dice que los primeros serán postreros, ¿verdad? Y los postreros primeros. Pero claro, esa es una forma quizás un poco risible de decirlo, pero la realidad es que la explicación, la interpretación es aplicado entre judíos y gentiles. ¿Quiénes eran los primeros? Hablando de cuestiones de salvación, hermanos. ¿Los judíos o los gentiles? Los judíos. Si la escritura dice que a lo suyo vino, pero los suyos dice que no le recibieron. Entonces, ante el rechazo de Israel, la salvación se abre más claramente para los gentiles. Entonces, por eso el Señor dice, los primeros serán postreros, refiriéndose a los israelitas que tenían la preeminencia, pero luego sabemos que van a entrar a salvación, pero hasta en un tiempo futuro, después de pasar por los eventos de la gran tribulación, ser a punto de dejar exterminados, van a sufrir por el rechazo que ellos hicieron de la gracia de Dios. Entonces los últimos, o los postreros en este caso, eran los gentiles. Y hoy tenemos una puerta abierta, ¿verdad? Hasta el punto que dice que cuando la plenitud de los gentiles haya sido salvo, dice Pablo a los romanos, entonces todo Israel será salvo, refiriéndose al Israel que esté en ese tiempo de la gran tribulación. Entonces tenemos una libertad nosotros y tenemos la delantera en ese sentido de ser parte del pueblo especial de Dios hoy en día. Así que la parábola es preciosísima. Veamos a continuación, hay otro ejemplo, la parábola de la oveja perdida.
Por cierto, en este caso hay que decir que es sin contexto esa parábola, pero en Mateo 18, perdón, porque en Lucas 15 sí tiene cierto contexto. Pero veamos cómo comprendemos esta narración. Mateo 18, dice el versículo número 12. Voy a leer para entenderlo bien desde el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Se recuerdan que en Lucas dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? En Lucas 19. Pero acá solamente dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y aquí comienza la parábola. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿De qué está hablando la parábola? Está hablando de salvación. Pero ¿qué detalles nos da? Está hablando de las personas que se han perdido, a las cuales le llama pequeños. 2 veces dice la parábola, pequeños. Allá arriba el Señor dijo, mirad que no menospreciéis a estos pequeños, porque dice que sus ángeles están siempre delante de Dios. Una creencia antigua era que cada persona tenía un ángel que lo cuidaba. Y de hecho que algún respaldo bíblico hay, ¿verdad? Aunque no tan claro, pero sí la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa, dice, alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, muchas personas llegaron a creer eso y por eso Dios dice, no menosprecien a los pequeños, no menosprecien a estos pequeñitos, porque sus ángeles están allá delante de Dios. Como quien dice, Dios responde por ellos. Si a alguien lo menosprecian, Dios responde por esa persona. Entonces dice que el contexto de Mateo se refiere a la cuestión de lo que debemos hacer por los pequeñitos, de los que son débiles en la fe y tienden a descarriarse. Tenemos que tomar una lección nosotros, hermanos. Cuando una persona se aleja del Señor, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros? ¿Sentenciarla? ¿Cuál debe de ser? ¿Llegarle ásperamente y censurarla fuertemente? Más bien debe de ser con palabras de restauración. Debe de ser con palabras de ánimo. Eso es lo que se llama la exhortación. Para que esta persona pueda volver a Cristo. Ese es el objetivo. Mire la ilustración ahí. Ahí va el Señor con una ovejita en sus hombros. En este contexto dice que Lucas también da el mensaje, el interés de Dios por los perdidos. Aquí los perdidos son las ovejas que se han descarriado y que deben buscarse y volverlas al redil. Si vemos acá el pasaje de Lucas, es Lucas 15. Lucas 15 lo dice un poco diferente. Dice el contexto, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, o sea, la gente que consideraban de lo peor los judíos, y los fariseos, los que sabían la ley, ¿verdad? Y los escribas murmuraban diciendo, este a pecadores recibe y con ellos come. La crítica, el legalismo. Entonces él le refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire qué interesante. Entonces, el amor por los perdidos. En la exposición anterior veíamos que las 3 parábolas de Lucas 15 están hablando del amor y la misericordia de Dios por los que se han perdido, por los que se han alejado de Dios.
Las tres cosas perdidas se le llama aquí, ¿verdad? Decíamos de una oveja perdida, luego sigue la parábola de la moneda perdida y luego viene la parábola del hijo perdido. Pero las tres están hablando acerca de buscar, acerca de ir por aquella persona que se ha perdido. En este caso se representa con una ovejita. Dice que hay que ir. Y la censura era fuerte, hermanos amados, porque es como quien dice a los mismos fariseos, a los que estaban criticando a Jesús, que por qué comía con publicanos y pecadores. El mensaje era para ellos, porque ellos decían, no, es que él se reúne con ellos está comiendo. Y por eso Jesús cuenta la parábola. Como quien dice, vamos a dejar que se pierdan los pequeñitos, como lo narra Mateo, vamos a dejar que se mueran las ovejitas, como dice Lucas. No, ¿verdad? Hay que buscarlas. Eso es lo que dice en su sentido espiritual, su aplicación. Pero avancemos entonces a las parábolas del reino. En aquellas parábolas eran las parábolas sin contexto, que al parecer no hay una razón clara o el momento en que Jesús las cuenta, no se entiende muy bien, pero en este caso las parábolas del reino. Esta sección es la sección más grande de parábolas, las parábolas del reino. Si usted lee todas las del capítulo 13 de Mateo, hablan del reino de Dios. Si vamos al capítulo 20 de Mateo, habla del reino de Dios. El capítulo 22 de Mateo, del reino de Dios. El capítulo 25 se narran también parábolas del reino de Dios. Y así otras que aunque no usa la expresión reino de Dios o reino de los cielos, siempre son referentes a lo que es el reino de Dios. Pero veamos entonces qué son estas parábolas. Dice que en primer lugar hay que tener en cuenta que la introducción, el reino de los cielos es semejante a, no debe tomarse en cuenta junto al primer elemento mencionado en la parábola. Como quien dice, en cada una de esas parábolas siempre dice, el reino de los cielos es semejante a, o a qué compararemos el reino de los cielos. Esa parte no es parte de la parábola. ¿Cómo lo explico de otra manera? Esa declaración no es parte de la parábola. No sé si me voy a entender. Sino que se ha introducido eso para que nosotros entendamos que lo que va a decir es una comparación con algún elemento de lo que es el reino de Dios. Pero la propia expresión no es que esa sea ya la parábola. La parábola comienza luego. Ya vamos a hacer un ejercicio. También debemos considerar el significado literal de la expresión, que tendría que decir, así es con respecto al reino de los cielos. Decíamos que las parábolas son comparaciones. Las parábolas son semejanzas. Se comparan dos cosas. Se compara una terrenal con una espiritual o celestial. El objetivo es dar una lección. Decíamos una lección moral o una lección espiritual. A mí me asombraba leer la parte de la conclusión de este tema y yo creo que todos nos vamos a admirar porque dicen los comentaristas que en su tiempo las parábolas no necesitaban interpretación porque los que recibían el mensaje lo entendían claramente. Entonces nosotros, ¿por qué necesitamos explicación? Es porque han transcurrido miles de años ya. La cultura era diferente. El contexto en que se dieron era diferente y hoy nosotros pues estamos en una cultura muy diferente. Entonces, en segundo lugar, dice que no debemos sentirnos, como dice, nos sentimos inclinados a tratar estas parábolas de modo diferente a las anteriores, como si en realidad fueran solo instrumentos de enseñanza y no historias que demandan una reacción. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que cuando nosotros leemos cualquier otra parábola, sí entendemos que era una narración. Por ejemplo, la del sembrador u otra. Pero cuando leemos las últimas, que dice acerca de la venida de Cristo, rápido nosotros nos vamos a ese elemento, al elemento profético. Pero no deberíamos pensar nosotros que las parábolas del reino de Dios se deben interpretar diferentes, se interpretan igual todas. Siempre son narraciones
que iban dirigidos a personas en específico. O sea, las narraciones, las parábolas, no las escribió Jesús desde el siglo I directamente para la iglesia Nueva Jerusalén, ahora 2000 años después, sino que se las dirigió a gentes que estaban oyendo el mensaje. Y claro, como es palabra de Dios, se aplica hoy a nosotros también. Entonces, no solamente son enseñanzas para todas las personas de todos los tiempos, sino que son narraciones dirigidas a gentes en su tiempo. Veamos entonces algunos ejemplos. Como estas parábolas son en realidad parábolas de reino, vemos que proclaman el reino. ¿Cómo habla del reino de Dios? Lo presenta como ya y lo presenta como todavía no. Hay algunas personas que tienen conflicto con eso. ¿Qué significa eso? Significa que el reino de Dios ya es una realidad. ¿Cuántos sabían eso a propósito? El reino de Dios ya es una realidad. Pero falta todavía parte que se manifieste de una manera plena. ¿Cuándo comenzó a manifestarse el reino de Dios sobre la tierra, estimados hermanos? El mismo texto sagrado nos lo dice. Dijo, el reino de Dios se ha acercado, predicaba Juan el Bautista. Y cuando Jesús comienza a predicar, dice, el tiempo se ha cumplido. Vea qué interesante. Y cuando le preguntaron a él acerca de la manifestación del reino de Dios, él dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Quiere decir que desde los tiempos de Cristo, el reino de Dios era una realidad entre las personas. Nosotros mismos somos parte de la expresión del reino de Dios, o sea, la iglesia. Quiere decir que el énfasis de ya es una realidad, pero el todavía no también se habla de ello en las parábolas. Aunque aquí dice que el énfasis principal es en el ya. ¿Qué debemos de hacer nosotros con lo que es el reino de Dios? ¿Cómo debemos responder nosotros? Aunque en algunas parábolas hace algunas menciones de lo que vendrá en el futuro, como por ejemplo en la de las 10 vírgenes. Pero la mayoría hablan del ya. Dice que habla de dos elementos. La predicación del Señor Jesucristo hablaba de un juicio inminente. Y número 2, hay salvación. Hay un tiempo de salvación. Entonces lo mismo tendríamos que predicar hoy nosotros al relatar las parábolas. En estas parábolas del reino, un juicio viene, un juicio se aproxima, y cuando dice la palabra inminente, quiere decir que puede ocurrir de un momento a otro. Entonces hay que estar pendientes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay una respuesta que dar. Pero el mensaje también conlleva salvación. Si le decimos a las personas que el reino de Dios viene y se va a establecer en la tierra después de la venida de Cristo, hay que decirles que deben de prepararse también para él. Tienen que recibir al Rey en su corazón, al Señor Jesucristo. Veamos entonces un ejemplo. La parábola del rico insensato. Es lo que leíamos al principio. Lucas capítulo 12, versículo número 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Quiero dejar esa parte última, el versículo 21, porque es la aplicación. Miren lo que dice acá. Este hombre rico, por su duro trabajo, él pensaba que tenía la vida asegurada, descansar, ¿verdad? Complacerse en todo. Pero el texto sagrado dice en Marcos 8:35, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y lo que continúa diciendo, el que la pierda por causa de Cristo, la salvará. Entonces está hablando de una persona que se enfoca solo en lo material y lo espiritual, pues nada, ¿verdad? Que ver. Entonces dice, es una persona insensata. El texto usa la palabra necio.
El mensaje de la parábola no es lo inesperado de la muerte. Nosotros podríamos creer que es porque de un momento a otro nos podemos morir, pero siempre el énfasis no es acerca de lo que podría ocurrir en ese sentido, sino el punto es personal. ¿Qué debemos hacer nosotros al respecto? En su lugar, dice que el punto central es la urgencia de la hora. Si entendemos que la muerte está próxima o está latente para cualquiera de nosotros, ¿qué hacer? Ese es el centro de la parábola. Porque el hombre no estaba pensando en morirse. El hombre no estaba pensando en que de un momento a otro tenía que presentarse delante de Dios a dar cuenta. Él estaba pensando que iba a vivir mucho tiempo. El pensamiento de él ese era. Pero la expresión era necio. Hoy vienen a pedirte tu alma. Y todo eso que estás guardando, ¿para quién va a ser? Entonces hay algo que hacer, hay que reaccionar. La parábola siempre busca hacernos reaccionar a nosotros, mover nuestro espíritu, ¿verdad? Si es que habíamos decaído y entonces nos vuelve a revitalizar. Y tenemos otro ejemplo, la parábola del mayordomo infiel. En Lucas 16, 1 al 8. Dice esa parábola, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto le debes? Y él le dijo 100 monedas de trigo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Según el comentario de lo que consultaba, dice que esta parábola es la más difícil de todas. Claro, hay muchas parábolas que cuesta entender qué significa, pero esta tiene una dificultad. La narración va igual que todas, pero ese último elemento es el que tiene problemas. Dice que el mayordomo infiel, el que estaba robándole a su amo, cuando supo que lo iban a quitar, él pensó rápido qué es lo que iba a hacer. Y él comenzó a bajarle la cuenta de lo que le debían a su amo. Y claro, eso no estaba correcto. Eso era incorrecto. Pero lo que sorprende es que dice que el amo alabó la actitud que tomó ese mayordomo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Como que si se estuviera avalando lo tramposo, digamos, que era este hombre. Primero, estaba robándole a su amo. Y segundo, bueno, él tramó un plan, ¿verdad? Para cómo hacer para que cuando le quitaran el trabajo, las demás personas fueran amigos de él siempre. Era un doble problema en el que se estaba metiendo, pero el amo dice que se sorprendió al ver lo que este hombre había hecho y dice, lo alabó. Esto no quiere decir que estaba correcto, ¿verdad? Debemos entender bien la parábola. O que Jesús, incluso como él es el que está contando la parábola, que Jesús estuviera de acuerdo en alguien que sea incorrecto, en una persona que roba, en una persona que en la empresa pueda robar o en el gobierno pueda robar. No es eso. Entonces, de ahí el grado de dificultad que tiene esta parábola. Dice que la historia es sencilla. Un mayordomo estaba desfalcando, o sea, robando o malgastando, dice, el dinero de su amo.
Dejó que los deudores redujeran sus cuentas, probablemente con la esperanza de conseguir amigos. O sea, ese era el objetivo que él perseguía al poder bajarles la deuda que ellos tenían. Jesús dio una lección en base a esa mala acción, ¿verdad? Él se admiró cómo los que no son creyentes, ellos se rebuscan, podemos decir, para poder siempre tener alguien que les pueda atender. Entonces lo que continúa diciendo el Señor en los versículos que siguen es que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y la lección viene y se aplica, que los creyentes deberíamos de ser diligentes con las cosas materiales, porque Él dice que con las ganancias injustas hacer nosotros algo positivo. Y ahí la dificultad en la parábola, ¿verdad? Como que alguien podría entender que no importa, ¿verdad? Que cómo obtiene su dinero y que de esa forma puede usarlo para hacer algo bueno. No es tanto así lo que el Señor está explicando, sino más bien lo que Él está diciendo es que los bienes materiales, lo que nos permite el Señor a nosotros en esta tierra, deberíamos nosotros disponerlo para el servicio de la obra de Dios y poder, pues, como dice ahí, obtener ganancias en los cielos. Pero avanzamos. Hay un propósito por el cual el Señor cita esa lección. Dice que es muy posible que trata de impresionar a sus oyentes con la urgencia del momento. ¿Qué hacer entonces, ¿verdad?, para promover el reino de Dios? ¿Qué hacer para que el reino de Dios avance y siga siendo predicado el mensaje? También Jesús parece decirnos que la urgencia del momento demanda acción. Todo está en peligro de perderse. Por lo tanto, Él dice, los hijos de luz tienen que tomar el ejemplo de aquellos que se rebuscan para hacer lo malo, pero nosotros haciendo el bien, ¿verdad?, haciendo lo bueno. La hora urgente demanda una acción, arrepentimiento. Esta hora también es una hora de salvación, lo que decíamos al principio. No solamente se habla de lo que nosotros debemos hacer, cómo estar preparados porque Jesús viene, los juicios vienen sobre esta tierra también, sino también hay una hora de salvación. Hoy en día, la Escritura dice, en tanto que se dice hoy, si hoy oyeres su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces hay un llamado a salvación. Aquí podemos ver un ejemplo en las parábolas gemelas, en Mateo 13, 44 al 46, la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. En los dos casos, las personas vendieron todo lo que tenían con el fin de conseguir el tesoro, con el fin de conseguir la perla de gran precio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la explicación? Es de poder desechar todo aquello, ¿verdad?, que puede estarnos impidiendo a nosotros para obtener lo que Dios nos está dando. Por supuesto que la salvación es un regalo de Dios, no la podemos ganar, pero una vez salvos por la gracia de Dios, nosotros debemos poner todo de nuestra parte y no permitir que nada nos impida el poder servirle al Dios que nos ha salvado. Entonces, hay un tiempo de salvación. Se habla de que este es el tiempo de salvación. En el caso de la parábola del tesoro, dice que la persona que haya el tesoro ahí en el terreno, dice que rápido lo ocultó y se va y vende todo, porque él sabía que nada de todo lo que tenía el valor de ese tesoro que había encontrado, y vendió todo y compró el terreno. Entonces, hay algo que hacer. Debemos estar conscientes de ello. Conclusiones. ¿Cómo concluimos este tema de las parábolas? Nuestro deseo es hablar de manera sencilla lo que es una parábola.
Esperamos que se recuerde que es una comparación, es una semejanza entre dos cosas. También tenemos que ver el hecho de que cuando fueron expresadas en su origen, rara vez necesitaban interpretación. Las personas sabían de lo que les estaban diciendo. Nosotros hoy, decía hace un rato, cuando estamos ya tiempos, miles de años ya de que se contaron, necesitamos que se nos diga cómo entenderla, pero en su momento los oyentes originales las entendieron fácilmente. Entonces las parábolas representaban una necesidad inmediata para los oyentes, y parte del efecto de muchas de ellas era su poder de cautivar al que escuchaba. La vez anterior les comentaba de la parábola de Lucas 18, donde dice así: también le refirió otra parábola respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí viene la parábola de la viuda, ¿verdad? Y el juez injusto. Entonces, ¿qué quería el Señor? Era cautivar a sus oyentes. Quería enseñarles en esa oportunidad acerca de orar, orar y orar y no desmayarse, seguir, aunque no vieran la respuesta, insistir. Entonces la parábola, uno de los elementos clave es cautivar al que está oyendo, ponerlo a pensar. ¿Qué debo de hacer entonces? Ese es un objetivo. Y es que hay una declaración en el Salmo 119, versículo 18: abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Debería de ser una oración para todos nosotros. Queremos entender, Señor, tu palabra. Queremos entender las parábolas en este caso, ¿verdad? Los discípulos le dijeron al principio al Señor: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué significan estas parábolas? Y el Señor les habló a ellos y les explicó. Entonces, si nosotros le pedimos sabiduría al Señor, Él nos va a dar entendimiento. Y con esta instrucción de algunos puntos clave, le digo, si los tomamos en cuenta, se nos va a hacer más fácil cuando vayamos a cualquiera de esas parábolas que están relatadas en el texto sagrado. Es así como finalizamos, hermanos. Quiero invitarles a que oremos, que demos gracias al Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos toda honra, Señor, todo honor, pues nos permites una vez más alabarte, Señor, bendecirte. Nos permites estar, Señor, en tu presencia. Hemos oído acerca de las parábolas y la forma de interpretación. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y que podamos poner todo nuestro esmero, todo empeño, Señor, para poder indagar, para poder investigar el significado, Señor, de esas parábolas, que podamos comprenderlas, pues tú quieres, Señor, que tu palabra sea aplicada a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.